Bueno, pues como decía, tenemos con nosotros al miembro de la plataforma subfluvial AES ARPA Plataforma, Tomás José Echeandía, y en la sala conjunta está Ollane Zelaya. Entonces, como es una comparecencia a petición de la propia comisión, tendrá la palabra en el primer turno el señor Echeandía, durante 20 minutos, así que cuando quiera. Bueno, entzuten da, bai, egunon. Bueno, ARPA elkartearen eta subfluviala ez herri plataformaren izenean etorri naiz. Eskerrik asko mugikortasun iraunkorraren batzorde honen gonbidapenagatik. Hemen nago Lamiakoren ibaipekoaren kontrako argudioak azaltzeko. Eta ziur nago hau dela horretarako lekurik egokiena. Jokoan dagoena espai da tunela bakarrik. Bilbo metropolitarrak datozen hamarkadetarako duen mugikortasun eredua baizik. Azalpen honetan, proiektuaren dokumento ofizialak aipatuko ditut. Zehazki, 2023ko ingurumen inpaktuaren adierazpena eta horren aldaketa Bizkaiko aldizkari ofizialean 2025ko uztailaren 17an argitaratu zena. Dokumento publikoak dira, Foru Aldundiaren beraren hitzak beraz. Voy a empezar por lo más elemental. La Declaración de Impacto Ambiental, la DIA, ese documento técnico del órgano ambiental de la propia Diputación Foral de Vizcaya, en su página 20 afirma con toda claridad que todos los escenarios que plantea el proyecto suponen un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta afirmación, recordemos, la hace el órgano ambiental del promotor. Se nos ha dicho que la comparación correcta no es con las emisiones actuales, sino con el escenario alternativo, es decir, ¿qué ocurriría sin el subfluvial? Es un criterio válido, pero esa comparación también está en la DIA y el resultado es el mismo. Incluso comparando con el escenario sin subfluvial, las emisiones aumentan, porque el efecto de llamada inducida supera el ahorro por la reducción de distancia del trayecto. La Diputación sostiene públicamente que el subfluvial ahorrará unas 6.000 toneladas de carbono dióxido al año, pero cuando la DIA reproduce este dato, lo hace con una distancia explícita, según afirma el promotor, y escribe la palabra ahorra entre comillas angulares. Eso no es un detalle tipográfico, es el órgano ambiental dejando constancia de que no avala esa cifra. El modelo de tráfico del propio promotor estima que en 2038 la movilidad en vehículo privado habrá aumentado un 21% respecto a 2019 y que en el 2048 los viajes en coche serán un 33% superiores. Parte de ese tráfico adicional no llega de Rontegui, lo anima la propia infraestructura. Es demanda inducida y la propia DIA lo reconoce. Se ha argumentado que ese efecto podría neutralizarse con peajes urbanos o con mejoras en el transporte público. Argumentar que los efectos negativos se mitigarán con políticas que nadie ha comprometido no es planificación, es especulación. El segundo problema es la salud de las personas que viven, trabajan y estudian en el entorno de las bocas de los túneles. Hay que tener en cuenta que toda la contaminación generada a lo largo de los más de 3 kilómetros de subfluvial será evacuada
únicamente por las bocas de Artaza y Bayonti. El propio estudio de impacto ambiental proyecta una tendencia creciente en todos los contaminantes principales durante la fase de operación. Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas PM y compuestos orgánicos volátiles no metánicos. Todos aumentan año tras año sin excepción. El promotor presenta un estudio de dispersión atmosférica como garantía de seguridad, porque sus resultados son compatibles con el Real Decreto 102/2011 de calidad del aire. Pero ese Real Decreto estará obsoleto cuando el subfluvial esté en funcionamiento. La Directiva Europea 2024-2881 fija límites significativamente más estrictos y exigibles desde enero de 2030. Analizados los resultados del mismo modelo de dispersión a la luz de la nueva normativa, el panorama es radicalmente distinto. Todo ello sobre una situación de partida ya deficiente. El estudio del Ayuntamiento de Guecho de noviembre de 2023 constata que los niveles de fondo de partículas PM2.5, por ejemplo, ya superan el doble de la guía de la Organización Mundial de la Salud y rebasan los límites de la nueva directiva en prácticamente todo el municipio. Eso antes de sumar ninguna aportación adicional del proyecto, del subfluvial. El margen disponible es nulo o negativo. La conclusión del promotor compatible es formalmente correcta respecto a la normativa que habrá sido reemplazada, pero materialmente incorrecta respecto a la que de verdad regulará la calidad del aire cuando el túnel esté operativo, si llega a construirse. El principio de no deterioro que inspira tanto la Directiva 2024-2881 como el Plan de Calidad del Aire de Euskadi 2030, exige precisamente lo contrario, que ningún proyecto incremente las concentraciones en zonas que ya incumplen o estén en el límite de los valores aplicables. Decir que es un proyecto que cumple la ley, sabiendo que esa ley cambia antes de que pueda entrar en funcionamiento, no es ninguna garantía para quienes viven, trabajan y estudian en los alrededores de las bocas de los túneles. La DIA dedica varios párrafos a señalar que el proyecto contradice los objetivos climáticos de la propia Diputación que lo promueve. Y cita, entre otros, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que persigue reducir el tráfico urbano hasta un 35% en entornos urbanos para 2030. Y afirma que la actuación propuesta no es coherente con esos objetivos, porque facilita el uso del vehículo privado. Reconocemos que la Diputación tiene facultad para ponderar entre objetivos en conflicto, entre conectividad frente a reducción de emisiones. Es una decisión legítima, pero esa ponderación exige justificación explícita. ¿Por qué en este caso concreto, en este momento concreto, con esta solución concreta, el objetivo de conectividad debe prevalecer incluso ante el incumplimiento de la Directiva 2024-2881 de calidad del aire? Y junto a este conflicto de objetivos, la DIA constata algo que debería haber paralizado el proceso, que la planificación integral de la movilidad y el transporte en el área metropolitana de Bilbao aún no ha sido abordada con la necesaria profundidad. Aparte de nuestra opinión, es la constatación del órgano ambiental del promotor. Sin esa planificación integral, no es posible saber si este proyecto es la pieza correcta
No es posible saber si es la más urgente, ni si existen alternativas más eficientes. La ausencia del plan no es un argumento para paralizar toda infraestructura, es un argumento para no comprometer más de 500 millones antes de saber si esa pieza encaja en el sistema que se debe construir. Más allá del fondo, el procedimiento o el proceso de aprobación plantea problemas que se deben analizar. El 1 de julio de 2025, la Agencia Vasca del Agua abrió un periodo de información pública sobre las obras, con 20 días hábiles para presentar alegaciones. El 17 de julio, con ese plazo todavía abierto, el Gobierno de la Diputación aprobó definitivamente el proyecto. La documentación puesta a disposición del público contenía además errores materiales. Se afirmaba, por ejemplo, en la memoria, que no se usarían voladuras cuando, a petición del promotor, la modificación de la DIA ya las había autorizado. La ciudadanía alegó entonces sobre un expediente con información incorrecta y ese proceso fue vaciado de contenido antes de concluir. Por otra parte, la modificación de la DIA, publicada ese mismo 17, el mismo día que se aprobó definitivamente el proyecto, en varios apartados se indica que ciertas soluciones deben ser comunicadas al órgano ambiental de forma previa a la aprobación definitiva del proyecto. Pocas horas después de publicarse esa modificación, la Diputación aprobó el proyecto definitivo. La palabra previa no admite interpretación flexible. Se nos dice que es una práctica habitual, que las condiciones se desarrollan con posterioridad, pero el texto no dice con posterioridad, dice de forma previa. Y si es la práctica habitual, y si la práctica habitual consiste en ignorar condiciones expresas de la DIA, eso no lo convierte en correcto, lo convierte en un problema sistémico que merece atención independientemente de este caso. El argumento más frecuente de los defensores del subfluvial es que la DIA concluye con una calificación favorable y que eso zanja la discusión. No lo vemos así. El Tribunal Supremo tiene doctrina consolidada, la DIA es un acto de trámite. Una DIA favorable es condición necesaria para poder aprobar un proyecto, pero no es condición suficiente. La Diputación debía haber valorado otros factores estratégicos, económicos, de oportunidad, de coherencia con otras políticas públicas, de cumplimiento de leyes conocidas y que estarán en vigencia en la fase operativa, y todo ello antes de tomar la decisión. Y esta DIA, con una franqueza inusual, reconoce que el proyecto tiene impactos residuales que no pueden ser corregidos, solo compensados. Luego estamos ante un proyecto cuyos daños se asumen como inevitables. La calificación favorable no los borra, los acepta y los traslada a las personas que viven, trabajan y estudian en la zona. $543 millones son una cantidad enorme, que seguramente se incrementará por la situación internacional que vivimos. Pero estamos seguros de que hay alternativas que, coordinadas en un plan integral de movilidad sostenible, reducirían la congestión de forma estructural y duradera, sin incrementar emisiones, sin destruir el parque de Artaza, que, por cierto, la propia Diputación lo califica de un pulmón verde de primera magnitud para los habitantes de la zona, sin exponer a miles de escolares y al vecindario al ruido, vibraciones y contaminación de una obra de más de 6 años de duración y sin incumplir la normativa de calidad del aire de forma permanente.
Recientemente, el otoño pasado, el director general de tráfico, en una entrevista en El País, señalaba públicamente que el 85% de los vehículos en los grandes atascos va con un único ocupante, el conductor. El problema de la congestión en la zona no es de falta de infraestructura, es la ineficiencia radical del modelo de movilidad basado en el vehículo privado. Construir un túnel para que cada conductor siga circulando solo en su coche no resuelve ese problema, lo aplaza y lo agrava. El Bilbao metropolitano del siglo XXI no necesita más autopistas, necesita moverse mejor, con menos vehículos privados, más transporte público, más bicicleta y más peatones. Legebiltzarkideok, proiektuaren dokumentu ofizialetan oinarritutako argudioak aurkeztu dizkizuet. Berotegi efektuko gasen emisioak areagotzen dituen proiektua dela, administrazioen klima helburuen kontra egiten duela, mugikortasunaren plangintza integralaren falta dagoela, mugak gaindituta dituen ingurune batean kutsadura atmosferiko gero eta handiago eragingo duela, herritarren partaidetzarako eskubidea urratu duten irregularitateak dituen prozedura baten bidez onartu dela, eta larriena, indarrean egongo den airearen kalitatearen legea beteko ez duela. Ez du Bizkaia gelditzeko eskatzen, Bizkaiak norabide egokian aurrera egin dezala baizik. Hau da, alde batetik, osasunaren mundu erakundeak adierazten duen aire garbirantz, eta pertsonen eta beste aldetik, merkantzien mugikortasun eraginkor, iraunkor eta justurantz egin dezala aurrera. Eta ez, ibilgailu pribatuarekiko mendekotasuna iraunarazten duten eta krisi klimatiko larriagotzen duten azpiegiturak eraikitzen jarraitzerantz. Biziki eskertzen dut batzorde honen interesa eta arreta, eta zuen esanetara nago azaldutako edozein puntu argitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Etxeandia jauna, por su intervención y por ajustarse tan milimétricamente al tiempo.